aprovechar la presencia de ambos para cambiar de tema muy brevemente. Usted manejaba en el periódico ahí la fotografía del señor Arturo Murillo. Conocemos cuál es el antecedente, pero ¿cuál es el procedimiento ahora dentro de lo que significa la Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿Qué se debe hacer en el... Bueno, lo que correspondería es que una vez se conozca formalmente esta sentencia, que la harán conocer seguramente en las próximas horas a la Cámara de Senadores, esta sentencia pueda ser puesta a consideración de la Comisión de Ética de la Cámara de Senadores, aclarar aquí de manera muy contundente que lo que sucede en un caso como este es que la Comisión de Ética evalúe el caso. En este tema no nos olvidemos que el señor Murillo, el actual senador Murillo, ha utilizado un instrumento falsificado, una libreta de servicio militar, para acceder a un cargo de autoridad en la propia Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo me imagino que cualquier ciudadano o ciudadana cuando escucha esta noticia dirá, bueno, ¿qué clase de autoridades tenemos que acceden a ser asambleístas a través de un instrumento falsificado? Y eso pone además en duda la imagen de toda la Asamblea Legislativa Plurinacional frente a la ciudadanía. Y lo que debe hacer la Comisión de Ética y luego el Pleno de la Cámara de Senadores es en primer lugar cuidar la imagen de la institución. El senador Murillo ha dicho que no corresponde en su caso una suspensión, una pérdida de mandato o suspensión definitiva, y nosotros concordamos con eso. Hasta que no haya una sentencia ejecutoriada no corresponde una suspensión definitiva, pero en los reglamentos de ética de ambas cámaras existen rangos de faltas, leves, graves, gravísimas, etcétera, y a cada una de ellas le corresponde una sanción diferente. Yo quiero recordar en este caso que en la Cámara de Diputados se ha suspendido el año pasado a 3 diputados, 1 de oposición y 2 del oficialismo. Y en estos casos no ha habido, ya no hablemos de una sentencia ejecutoriada, no había una sentencia ejecutoriada, pero tampoco había una sentencia en primera instancia, y sin embargo la valoración que hizo la Comisión de Ética, donde está tanto oficialismo como oposición, poniendo al margen los temas político-partidarios, fue por unanimidad recomendar a la Cámara de Diputados la suspensión temporal de estos diputados. Entonces, bueno, nosotros no podemos adelantar cuál será el criterio de la Comisión de Ética del Senado, pero estos son los procedimientos que podríamos comentar con la población. De pronto podría ser ese el panorama, el que se ha seguido en primera instancia en la Asamblea, en la Cámara de Diputados. Sí, es un tema que se va a estudiar, reitero, se va a analizar en el ámbito de la Comisión de Ética. Ellos son los que van a hacer las ponderaciones respectivas y obviamente en aplicación al reglamento ellos tomarán las determinaciones que consideren pertinentes. Igual van a ser sometidas a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores y allí en última instancia se tomará una determinación. Pero yo quisiera por encima de todo destacar estos hechos que se han registrado justamente el año pasado en la Cámara de Diputados y que han involucrado particularmente a 2 diputados del Movimiento al Socialismo, que a sola acusación, lo que decía recién la presidenta, a sola acusación, sin que exista siquiera una sentencia en primera instancia, ya fueron suspendidos de sus mandatos por un tiempo. Yo creo que eso es lo importante. Y yo quisiera también aquí destacar otro elemento que me parece fundamental, y es el hecho de que justamente cuando se procesaba a estos ciudadanos, tanto en la Comisión de Ética como en el Pleno de la Cámara de Senadores, en ningún momento la bancada del Movimiento al Socialismo salió a pretender defender o a tratar de socapar o tratar de manifestar que es más bien un ataque de la oposición o que es un ataque político en contra de estos ciudadanos. De ninguna manera. Lo que ha hecho el colectivo del Movimiento al Socialismo, la bancada en diputados, ha sido justamente dar crédito a estas denuncias, dar crédito a esta situación particular que vivían estos ciudadanos, estos diputados, y obviamente proceder en consecuencia. Nos lamentamos muchísimo por esa misma razón que el comportamiento, en este caso, cuando ya existe una sentencia en contra de un senador, que su bancada salga a pretender defenderlo y hacer creer a la opinión pública que esto es más bien un ataque político. Es decir, ¿ataque político de dónde? Es un juicio que viene sustanciándose hace 6 años y si se ha dilatado de esta manera ha sido justamente por el accionar del señor Murillo, que ha ido
justamente planteando una serie de incidentes que han hecho que el juicio demore 6 años para llegar a primera instancia, ¿no es cierto? Es francamente un tiempo exageradamente largo y obviamente esto no tiene nada que ver con un ataque político, es una manifestación de la justicia que hoy lo pone en esta situación al señor Murillo. El señor Murillo podrá continuar defendiéndose, él tiene todavía instancias para hacerlo y nosotros obviamente tendremos que actuar en consecuencia. Lamentamos mucho, reitero, que esto trate de desvirtuarse y hacerlo aparecer como un ataque político que amerita una reacción colectiva, ¿no es cierto?, corporativa de toda una bancada, como si se estuviera tocando a una persona que no tiene una cuestión pendiente con la justicia. Él tiene una sentencia en este momento, ya ni siquiera se puede hablar de una presunción de uso de instrumento falsificado, no, la justicia ya ha aprobado, tiene una instancia en la que seguramente él podrá eventualmente apelar, tiene 2 instancias más para hacerlo, pero bueno, nosotros tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados y la Comisión de Ética va a actuar en consecuencia. Presidente, muchísimas gracias por su tiempo y por darnos a conocer esto en vivo, en directo para Aviala Televisión. No sé si hay algo más que quisiera finalizar, presidente. No, simplemente señalar que hoy la Asamblea Legislativa Plurinacional está en tareas muy importantes para el país. Nosotros estamos llevando adelante el proceso de selección y designación tanto de defensor o defensora del pueblo, de contralor o contralora del pueblo. Seguimos tramitando leyes muy importantes para el país. Acabamos de tramitar una ley que tiene que ver con la modificación de la ley de regularización del derecho propietario, etcétera. Lamentamos sinceramente que hechos como la publicación de Página 7 de ayer, etcétera, pretenda lastimar esta actividad de la Asamblea Legislativa Plurinacional o quitarle credibilidad frente a los ciudadanos y ciudadanas. Por eso nos molesta, nos duele. Y nosotros vamos a seguir haciendo nuestra tarea. Nuestro trabajo central no es desmentir a medios de comunicación que publican mentiras. Nuestro trabajo central es con el ciudadano, con la ciudadana, y así lo vamos a seguir haciendo. Estarán a la espera de esa disculpa, esperemos que llegue en las próximas. Así es, esperemos que llegue una disculpa con la Asamblea, porque se lo merece. Muy bien, muchísimas gracias, presidente, presidenta, gracias por estar con nosotros en Aviala. Vuelvo contigo, Karen, hasta estudio. Muchísimas gracias, José Luis Parales, por esta información. Además, importante también la aclaración sobre estos temas informativos. Gracias, José Luis. Hasta otro instante, gracias. Lo estaremos esperando. 11 de la mañana con 33 minutos. Permítanos irnos a una pausa. Ya regresamos para continuar informándolos. Quédese en nuestra sintonía.